destino y la aventura. Comunicate con el gerente amigo Ernesto al 379 40 56 430. Interviajes Corrientes. Somos el único centro universitario municipal del país que articula con universidades nacionales públicas de la región. Nos sostenemos con presupuesto de la comuna y para nuestro gobierno municipal, la educación universitaria pública de calidad es una política de Estado. Iniciamos nuestras actividades hace 11 años y actualmente tenemos cursando 20 ofertas académicas entre carreras de grado, pregrado, posgrado y cursos de idioma con certificación universitaria. 3.000 alumnos es nuestra matrícula. Y es un orgullo y satisfacción. La Universidad de la Cuenca del Plata sigue con las inscripciones 2025. Inscripciones abiertas todo el año. Inscribite ahora en carreras de pregrado, grado y posgrado con modalidad presencial o 100% digital. www.ucp.edu.ar. Universidad de la Cuenca del Plata. Más de 30 años de educación sin límites. Con Cabicu, armar tu combo es súper fácil. Ahora podés elegir tu plan de TV básico o premium y sumarle internet por cable módem o fibra óptica directa. Así de simple, con instalación inmediata, sin interrupciones, servicio técnico gratuito y, por supuesto, 100% curuzucuateño. Comunicate al 15 44 03 95 o buscanos en redes como Cabicu Curuzú. Cabicu. Más nos conocés, más nos elegís. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Argentina y el mundo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Un completo análisis y panorama nacional e internacional. Economía, finanzas, política, geopolítica, mercados. En Radio Horizonte, de lunes a viernes de 7 a 9. Comunicate con el gerente amigo Ernesto al 379 40 56 430. Interviajes Corrientes. Somos el único centro universitario municipal del país que articula con universidades nacionales públicas de la región. Nos sostenemos con presupuesto de la comuna y para nuestro gobierno municipal, la educación universitaria pública de calidad es una política de Estado. Iniciamos nuestras actividades hace 11 años y actualmente tenemos cursando 20 ofertas académicas entre carreras de grado, pregrado, posgrado y cursos de idioma con certificación universitaria. 3.000 alumnos es nuestra matrícula. Y es un orgullo y satisfacción enorme para nuestro equipo el tener ya más de 700 graduados universitarios en toda la región. Y como siempre decimos, vamos por más. Centro Regional de Educación Superior Universitario Montecaseros. Municipalidad de Montecaseros. Hacia adelante. Juanca, Intendente.
¿Quién te da más productos, más servicios, más ventajas, más confianza, más seguridad? Ordena Vía, algo más Ordena Vía, lo mejor en ella confiarán, siempre a disposición. Perfumería que te hará soñar, productos de confianza y de gran seguridad. Siempre algo más. La Universidad de la Cuenca del Plata sigue con las inscripciones 2025. Inscripciones abiertas todo el año. Inscribite ahora en carreras de pregrado, grado y posgrado con modalidad presencial o 100% digital. www.ucp.edu.ar. Universidad de la Cuenca del Plata. Más de 30 años de educación sin límites. Con Cabicu, armar tu combo es súper fácil. Ahora podés elegir tu plan de TV básico o premium y sumarle internet por cable módem o fibra óptica directa. Así de simple, con instalación inmediata, sin interrupciones, servicio técnico gratuito y, por supuesto, 100% curuzucuateño. Comunicate al 15 44 03 95 o buscanos en redes como Cabicu Curuzú. Cabicu. Más nos conocés, más nos elegís. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Argentina y el mundo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Un completo análisis y panorama nacional e internacional. Economía, finanzas, política, geopolítica, mercado. En Radio Horizonte, de lunes a viernes de 7 a 9.
Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo Irastorza, temperatura aquí en el Pago 17 grados, idéntica sensación térmica, fresquito, lindo, agradable. Sigue la nubosidad, alguna probabilidad de precipitación aislada para un día meramente nublado de punta a punta que vamos a tener el día de hoy. Continúa algo de inestabilidad para el día de mañana, ya con menor probabilidad y con un poquitín de baja todavía la temperatura para el día de mañana. Y recién miércoles, jueves se va a estar acomodando más o menos el tiempo aquí en el Pago, ya con temperaturas más bajas a partir del jueves, viernes de esta semana. Nada tan terrible, pero baja un poco la temperatura, más acorde a lo que debería ser un pre-invierno aquí en el sur del Tarahui. Los mercados, el día viernes, día tranquilo, dólares estables, nada nuevo bajo el sol en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Sigue el Banco Central sin intervenir, sin acumular reserva, nada de nada. No hay intervención del Banco Central, siguen apegados a la historia del hasta que nos llega a los 1.000 no compro. Ese es un poco el panorama. El blue está en términos iguales, 1.165, ahí quedó. Algunos creemos, me encuentro entre ellos, que la línea de 1.110, 1.120, que es por donde anda el oficial, es un poquitín piso. Allí aparecen órdenes bastante grandes de compradores, de jugadores del MULC, y compran, digamos, el dólar oficial en esos valores. Esto no quiere decir que no siga bajando como el gobierno pretende también, porque la realidad es que al no haber un demandante grande, que tendría que ser el Banco Central, bueno, los otros demandantes importantes son los importadores. Tampoco hay un boom de la actividad ni nada parecido que demande un sector importador tan fuerte, y por sobre todo hay un oferente grande que es el sector agrícola, o son las cerealeras más que el sector agrícola, por la época de la cosecha, que se va a ralentizar, dicho sea paso, lo que queda por levantar, que debe quedar por levantar un, 30% al maíz aprox y un 40% a la soja, y se va a ralentizar obviamente por todo lo que llovió en la pampa húmeda este fin de semana, más o menos en algunos lugares, hasta 300 y pico de milímetros, así que una barbaridad, hasta que haya piso y todo lo más, lo que queda de la cosecha, insisto, se va a ralentizar y bastante, así que vamos a ver si eso tiene algún tipo de incidencia en la oferta de dólares en el MULC. Lo vamos a ver seguramente esta semana. El riesgo país sigue prácticamente igual, hablando de otra cuestión macro importante. Allí no hay prácticamente novedades, teniendo en cuenta que llegamos a un nivel relativamente bajo de 6.50, ahora ya 6.48, fue la baja, tras la baja del día viernes. Acompañan un poquito ahora, o acompañaban, porque hoy ya tenemos novedades no tan agradables desde el norte por el tema de calificación de riesgo y todo lo demás de Moody's. Ahora vamos a comentar un poquito eso respecto a la deuda americana. Así que se volvió a enrarecer ayer el clima financiero global, digamos, y bueno, eso seguramente puede llegar a tener, o no, veremos algún tipo de peso o de incidencia en lo que tiene que ver con cotizaciones de bonos argentinos de riesgo país, que quedó en una zona bastante potable, 6.48, 6.50, una baja del 4 y pico % entre los días jueves y viernes de la semana pasada. Así que eso bien, difícilmente vayamos todavía a una baja mucho más importante, que es la que pretende el gobierno para volver al mercado de capitales. Dicho sea paso, esa cuestión, como ya lo hemos abordado aquí en el programa, medio que el gobierno se desentiende hasta que se cumplan los objetivos electorales. Las próximas, además de la elección que pasó ayer en la Ciudad de Buenos Aires, los próximos escenarios electorales que tenemos de aquí en adelante, incluyendo la provincia de Buenos Aires, la elección jurisdiccional y la elección nacional, finalmente, que es la elección de octubre, 26 de octubre la elección nacional. Así que hasta ese momento no tiene el gobierno mayores preocupaciones
de caja financieras y todo lo demás que tengan que salir desesperadamente a rolear deuda, y no está pensando seriamente en el riesgo país, que entiende el gobierno que se va a empezar a colapsar, ya no por adquisición de reservas, que el gobierno está decidido a no cumplir las metas con el fondo, a no acumular reservas, a un pomo al respecto. Esto ya quedó bastante claro. Nos compró $1 y pasó ya casi todo mayo prácticamente, así que no va a comprar, aparentemente. Y bueno, patea la pelota para adelante y está convencido de que la propia dinámica electoral de la baja inflación, bla, bla, bla y todo lo demás, va a favorecer al gobierno y va a hacer colapsar el riesgo país. Así que veremos, puede ser que se dé. Y si se da ese escenario por una cuestión más de confianza que otra cosa, que es lo que está apostando el gobierno, seguramente después de octubre va a tener piedra libre para salir a rolear deuda, es decir, con un riesgo país ya en 350 puntos, algo por el estilo, que no sería nada disparatado de aquí a octubre, a fines de octubre, principio de noviembre. Si al gobierno le sale todo como tiene planeado, bueno, al piste fondo, o va a seguir con los waivers con el fondo, no le van a dar ni 5 bolas, no van a comprar $1, y el dólar, bueno, ahí ya estaremos hablando de otra cosa. Más allá del escenario de dolarización, de cartera, bla, bla, y todo lo demás, probablemente esté en los niveles bajos que el gobierno quiere. No sé si en el piso de 1000, eso me parece en principio medio imposible y hasta suicida, aunque es cierto que al gobierno le gusta jugar con fuego y bastante. Digo suicida en términos de competitividad para la Argentina, es un drama, $1 ya a estos precios, es un problema. Imagínense a 1000. Es un drama para el sector externo, para el sector exportador. Drama grave. Es cierto también que al gobierno mucho no le preocupa el tema ese, así que, bueno, en fin. Veremos a ver qué pasa, pero ante, repito, la ausencia de un demandante importante, que podría ser el Banco Central que esté comprando reservas y no lo hace, estando en época de oferta fuerte del sector agroexportador, de las cerealeras básicamente, es lógico que se mantenga una tendencia lateral a la baja del dólar, es decir, tranqui a la baja, que es en la que estamos. ¿Cuánto más va a durar esto? Y bueno, en principio lo que dure el periodo de liquidación de exportaciones, eso en principio. Después, no digo que vayamos a un escenario de dólar alto, porque claramente con la política que está llevando adelante el gobierno esto no es factible, pero sí por lo menos que encontremos un piso en esta zona donde andamos, 1100, 1110, 1120, 1140, más cerca de la mitad de la banda, más cerca de los 1200. Esa sería un poco la lógica, pensando en mediados de fines de junio, cuando se terminan un poco ya los verdes de la cosecha gruesa. Veremos, eso es lo que está dando, hablando de otras novedades importantes que tienen también que ver con esto, con el tipo de cambio. Esta semana aparentemente tendríamos, porque la semana pasada no llegaron, hicieron algún anuncio y quedó medio que en la banquina de lo que tiene que ver con, ¿cómo se dice?, con el dichoso neoblanqueo. Ustedes saben que el gobierno está apostando a los famosos dólares del colchón, a sacarlo, a utilizarlo en el sistema. Bueno, pero claro, tiene una telaraña ahí jurídica, impositiva, penal, con ARCA, es decir, AFIP, con el Banco Central, con la UIF y con organismos internacionales como el GAFI, o sea que tiene que ver bien cómo regula toda esta nueva, digamos, estructura legal, básicamente que va a ser un decreto para facilitar la aparición de esos verdes, que hay que ver si aparecen. A priori algo va a aparecer, creo yo. Insisto, van a ir por el blanqueo, entre comillas, chiquitaje, digo blanqueo chicos de montos de 30, 40 mil verdes para arriba, a 100, una cosa por el estilo. Me parece que por ahí va a ir el gobierno, para gente que de repente estaba en la gatera con algo de guita negro y necesita comprar un terreno o construir o algo por el estilo, o un bien durable, un bien, puede ser un vehículo para trabajar, etcétera. Por ahí va a venir la mano. Y no tengo idea cuánta guita le puede llegar a entrar, pero si uno
presupone que el blanqueo anterior fue un éxito, un golazo en cash de 18, 19 mil millones de dólares más o menos, y con que le entre la mitad ahora, golazo para el gobierno, insisto, con que le entre la mitad solamente de eso. Tiene un aumento de reservas de 8, 9 mil millones de dólares, las reservas brutas, digo, porque es guita que se va a blanquear, va a quedar en el sistema. Claramente, no necesariamente va a ir al sistema financiero, pero en algún momento termina ahí, porque la concesionaria de tractores que te vendió un Sanelo, un John Deere o lo que carajo sea, bueno, lógicamente algo tiene que hacer con esa guita, una parte aunque sea termina dentro del sistema. Insisto, porque se blanquea la operación. Así que bueno, eso lo vamos a conocer esta semana y veremos qué pasa al respecto. Hay mucha expectativa. Ya hablando en tono electoral de lo que sucedió ayer en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora abordaremos, por supuesto, hay mucha expectativa en lo económico por el resultado electoral de ayer. Lo económico financiero en el cortito plazo, en estos días, hoy, obviamente, en lo que podría ser una recuperación, estaban en recuperación, una suba todavía un poco más importante de todo lo que sea ARGI, digamos, renta variable, que venía dubitativa desde enero, básicamente viene dubitativa, no muy mal, en algunos momentos mal, en otros momentos lo que se llama lateral bajista en la jerga financiera, venía así, hoy puede, con este resultado del gobierno, puede tener un impulso probablemente importante en todo lo que tenga que ver con papeles relacionados a Argentina, lo financiero, Galicia, Banco Macro, Supervil, etcétera, y bueno, por supuesto, los papeles un poco más insignes todavía de la Argentina, como el caso YPF. Así que desde ya la deuda soberana, y por eso hace un ratito hablábamos del riesgo país que está en 6,48, y hoy es un día como para que el riesgo país se pegue una baja importante, digo de 4 o 5%, tranqui, y capaz que me quedo corto. Si uno prevé que el mercado, si uno pudiera leer al mercado, no estaría aquí, pero digo, si uno prevé que el mercado va a tomar como un driver muy positivo lo que sucedió en las elecciones del día de ayer, como el inicio de un fuerte respaldarazo electoral al gobierno. Así que esas son las expectativas que hay para el día de hoy, claramente. Así que se supone que le espera una semana, quise decir, al gobierno financiera, por lo menos muy tranquila, y esto puede incluir también el tipo de cambio, que se pegue alguna bajita más o menos considerable, porque haya gente que salga a rematar más blue, porque considera que al gobierno le fue bien, y entonces el plan del gobierno, que es tener dólar más bajo, bueno, una catarata de eventos, si ustedes quieren, o una seguidilla de eventos, efecto dominó de eventos que terminan de alguna manera favoreciendo a la política económica en general del gobierno. Y hablando de, casualmente esto, por supuesto, y de lo que tiene que ver con ya el escenario electoral, y ya pasando a lo político puntualmente, ayer por supuesto fueron las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como hay voto electrónico, se conocieron los resultados prácticamente de forma inmediata, ya para las 20 horas, 20:30, prácticamente ya estaban los resultados definidos y la elección ya jugada. Sorpresa y no tan sorpresa. Aquí habíamos comentado que había una o dos encuestadoras, dos en realidad, si mal no recuerdo, 2 sobre 11, 12, que estaban dando alguna probabilidad de triunfo muy justito del candidato oficialista del gobierno, de Adorni. Y finalmente terminó pasando eso contra el resto de las encuestadoras que estaban dando, que le volvieron a pifiar otra vez. Y acá no es que quiero salvarlo a los encuestadores, que la verdad que no me interesa, y mucho chanta también ahí dando vuelta, pero al margen de eso está también muy difícil, especialmente obtener la respuesta de la gente promedio para elecciones a las que no le importa un carajo a nadie. Porque si tuviera que ser honesto, el ganador de ayer no fue ni Pelotudorni, ni Santrolo, ni la yegua Los Penatos. El ganador fue el ausentismo.
¿sí? Como en el resto de la elección. 48% de ausentismo, si ustedes quieren, 52% del padrón votó en la Ciudad de Buenos Aires. Nada, bajísimo. El componente, el promedio más bajo, probablemente histórico. Imagínense que un 60, 65 ya es bajo y votó el 52. Insisto, no fue a votar nadie. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo comentamos en más de una oportunidad. La gente no entiende lo que vota, encima los candidatos nacionalizan la elección, la gente no entendía que que estaban votando simplemente para candidato a concejal, salvo el que está muy politizado, el resto no lo entiende. Le importa un carajo ir a votar porque están repodridos, ya dijimos acá, la maldita democracia del 83 a esta parte, porque otra cosa no hay para decirlo, ¿no? Y después de la reforma del 94, ni hablar, nos hace votar cada 2 años. Entonces estamos jodiendo a la gente, creando más inestabilidad política, financiera, macroeconómica en general, hasta que la Argentina es un velerito al viento, digamos, largado en el medio del océano, que vivimos a los cachetazos. Encima tenemos elecciones cada 2 años. ¿Por qué? Y bueno, porque la secta política demoníaca que nos gobierna sí lo quiere. ¿Por qué? Porque le conviene, porque viven de eso, porque viven de la rosca, viven del carguito, de fogonear el carguito, de las elecciones, de a quién pongo, de a quién no pongo, viven de eso. Hay un sector importante que por supuesto ahora lo integra también este gobierno, que vive exactamente de eso. Y vivimos al compás de eso. Entonces tener elecciones cada 2 años, la verdad que es una porquería, ya lo dijimos acá. Es una reverenda porquería que no le interesa, no solo que no le interesa a nadie, sino que es caro y que genera mucho drama en la Argentina. O sea, dentro de tanto quilombo que tenemos que arreglar, tenemos que salir del sistema infame de votación cada 2 años. Se vota cada 4 y listo, y chau. Y hay que reformar la Constitución inmunda que nos dejó el más inmundo de Raúl Ricardo, que en paz no descanse. Y sí, claramente, hay que salir a reformar la porquería esa del año 94. Constitución apestosa socialista que nos dejó Alfonsín y Menem, claramente. Pero bueno, insisto, otro drama, la gente no tiene idea, entonces no va a votar porque no sabe qué es, está repodrido, sabe que después va a tener que ir. A eso sumémosle que las jurisdicciones en la Argentina, entre las que está la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Corrientes, por supuesto, todas tienen la potestad de adelantar su calendario electoral al calendario nacional, entonces votamos 3 millones de veces. Es joda, en Corrientes se está hablando de que quizás se desdoble la elección del candidato a intendente de la capital, todo por rosca política, ¿no? Entonces, en una elección para candidato a intendente, otra elección para el resto de los cargos legislativos y ejecutivos de la provincia, intendente, concejales y gobernador. Y después la elección nacional del 26 de octubre, la elección nacional. Así que, bueno, como si tuviéramos bien, la Argentina es un cantón suizo, como si tuviéramos bárbaro, cantón suizo y del lado alemán, el que mejorcito está, ¿no? Como si tuviéramos bárbaro, votamos cada domingo por medio en la Argentina, como si tuviéramos bien. Bueno, pero al margen de esto, y analizando un poquito el resultado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, ¿qué es lo sorprendente en serio? Uno, que haya ganado Adorni, uno hubiera pensado en un empate técnico casi entre Adorni y Santoro, precisamente porque toda la derecha, entre comillas, estaba atomizado, dividida en varias facciones. Entonces, lógicamente, esto a priori fortalecía al candidato progre, woke, al radicheta K, Santoro. Santoro sacó más o menos los votos que saca siempre el peronchismo K en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es de 25 a 30, ahí anda, sacó 26, bueno, algo por el estilo. 28 quise decir, 27.5 más o menos. Sacó ahí lo que saca, repito, el peronchismo históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito de por sí hostil a
al peronismo de la época del viejo Perón, estamos hablando. Aunque hacer tanta historia electoral hoy por hoy es medio tirado los pelos, pero hay un votante hostil claramente al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, insisto, algunos dicen Santoro hizo una mala elección, otros dicen hizo una buena. Yo diría que hizo una elección normal. Fíjense que estuvo bastante vivo igualmente, a pesar de ser radical, de vez en cuando alguna neurona se le prende al amigo, porque no llevó no sé si fue decisión de él o no, entiendo que sí, no llevó ninguna figura nacional al estrado, no sé si a festejar, porque no sé si festejó Santoro porque creía que iba a ganar, pero sí cuando habló y todo lo demás y reconoció la victoria de La Libertad Avanza y la derrota del PRO. Bueno, nada, no había no estaba un Massa, no estaba Cristina, no estaba Axel, qué sé yo, no hay más figura nacional, y me parece el peronismo. No había nadie demasiado, estaba él solamente, así que dejó eso como una especie, si ustedes quieren, de compromiso con la ciudad. Santoro es un tipo que está bastante o muy identificado con la Ciudad de Buenos Aires, así que, y bueno, siempre ha pegado el carguito, va a tener la posibilidad de hacer carguito toda la vida, y porque, repito, tiene un electorado fiel que va del 25 a 30 puntos. Así que es lo que saca históricamente ahí. Así que de eso no hay mucho para hablar. Salió en términos estadísticos lo que uno hubiera pensado. Podría haber ganado, y sí, la verdad que uno hubiera creído que daba para que ganara, precisamente, reitero, porque la centro-derecha o la derecha estaba básicamente atomizada o dividida. Pero bueno, el resultado no deja de ser bueno, 27.35, acá estoy leyendo ya el resultado final de el movimiento de Es Ahora Buenos Aires, que es el peronismo básicamente de la Ciudad de Buenos Aires con el candidato Santoro, 27.35, 500.000 votos, número redondo, 450, 50.000 votos de diferencia, 45 para ser exacto, con el candidato Adorni, que sacó 30.13. Ahora, la sorpresa, el nivel duelo casi tiene que ver con el resultado para el PRO, que quedó con menos de 16 puntos, 15.92, 261.000 votos. Nuestra amiga acá, que le mandamos un saludito a la yegua Los Penato, ¿sí? Una gran candidata que eligió el PRO. Bueno, el PRO eligió dentro de la porquería que tiene, digamos, así que no podía ser de otra manera. Tiene candidatos porquería, puso una porquería a competir allí en la Ciudad de Buenos Aires. Si no era Cementerio de Ravioles 2, Mariú Vidal, ¿podría haber hecho un papel un poquito más digno que la yegua? Sí, medio punto más, un punto más. Cuando un espacio político está terminado, está terminado. Aquí ya le decretamos hace bastante tiempo la partida de Funcional PRO y lo dijimos, lo venimos hablando desde hace un año. El oyente fiel se acordará, y lo dijimos, no hay espacio en la Argentina, y mucho menos bajo la concepción del loco, el presidente, y de la loca, la hermana, de Carinita, para dos espacios dentro del mismo espectro político, mucho menos para dos liderazgos. Si hay alguien que amenaza el liderazgo de el, entre comillas, caudillo, llamémosle a Milei o al presidente, o del jefe único del espacio, hay que reventarlo, así de simple. Y bueno, y a eso se dedicaron y le fue bien, lo reventaron, digo a Macri, ¿no? Hablando como líder del espacio. Que ni lento ni perezoso, el capitán Reposera ya está de viaje, se fue, por las dudas, para que los muchachos no lo cuelguen en la Plaza de la Victoria, llamada Plaza de Mayo, digo los muchachos del PRO, se fue de viaje, una gira, no sé, habrá ido por el asunto de la FIFA, él no sé qué hace en la FIFA, ahí está, tiene algún carguito, no sé qué es, bueno, no importa, se fue a Perú y no sé dónde más, va a andar de paseo un tiempo, y de paso evita el escarnio. Bueno, hablando en serio y dejando la ironía, la sorpresa estuvo fuerte aquí, claramente, en lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, con el tercer lugar, paliza,
Nunca, imagínense que el PRO sacaba 50, 45% de los votos y pasó a sacar 15%. Claro, con el PRO atomizado, porque la Reta sacó 8, la Dreta, bueno, que entró, metió creo que 2 diputados, él y otro más. La izquierda metió 1, quedaron afuera todo el resto. Oliveto, la candidata de Cementerio de Ravioles 1, la de Carrió, quedó afuera la zurdita, la candidata a la fuga de Lustó, afuera, quedó afuera el payaso Caruso Lombardi, quedó afuera Marra también, con su espacio libertario o de derecha, centro-derecha, disidente, no disidente del gobierno, pero por afuera del gobierno, quedó afuera también. Quedaron afuera todos los partidos chiquititos, entraron básicamente cuatro fuerzas, 5, si incluye la izquierda, que va a meter un candidato, metieron diputados concejales en la Ciudad de Buenos Aires. El resto todo afuera. Repito, la gran incógnita, no tan incógnita en realidad, pero o los próximos pasos a resolver políticamente hablando es cómo del gran cementerio colectivo que se llama PRO, ahora un gran cementerio amarillo, cómo ese cementerio se termina de integrar al espacio de la Libertad Avanza, porque ayer oficialmente se extinguió el PRO. Si alguien cree algo distinto es porque es más estúpido de que lo que es el votante del PRO todavía, ¿no? Le digo esto para que se entienda. Ya está, ¿no? Acá no hay vuelta atrás y ya no se trata de que al gobierno le vaya bien, mal o más o menos. De esto no se vuelve. Y las proyecciones ahora son lo siguiente. Bueno, por supuesto, Macri va a tener que tratar de terminar, el negro, Blacri, va a tener que tratar de terminar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si es que no se le prende fuego todo, porque ahora se quedó con una legislatura totalmente en contra, tiene que rearmar ahí el poder. Yo calculo que le van a tirar una mano para que el gordo inútil ese termine su mandato como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un perfecto inútil, por eso también le fue como le fue. Pero, repito, cuando uno deja un partido en la conducción de Mauricio, ¿y qué puede esperar? ¿Qué puede esperar un burro sino una patada? O sea, ¿a alguien le queda alguna duda que Macri es el fracasado más fracasado de la historia política argentina? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Bueno, si a alguno le quedaba alguna duda, ayer tuvo la firmita de lo que es Mauricio Macri, un perfecto tibio. Y eso, digo, y ahora ya entrando un poquito en el análisis, un tono más cultural, si ustedes quieren. Por supuesto que, en definitiva, el voto tiene que ver un poco con la cuestión bolsillo, y si la cuestión bolsillo, no digo que la Argentina le esté yendo bien, porque eso sería ridículo, pero sí le va bien en algunas cositas que le iba muy mal. Mejoró, tiene alguito de crédito para alguna cuotita de algo, hay alguito de crédito hipotecario, hay alguito de crédito, esta es la realidad, que no había, bueno, punto para el gobierno. ¿Está bajando la inflación? Sí, se está desplomando la inflación fuerte. En los últimos meses, fuerte ya. Probablemente en mayo tengamos 2, algo, y algunos dicen hasta 1 y pico. Puede ser, sí, está fuerte el tema. Listo, punto para el gobierno y ya está. Pero al margen de esto, hay también una cuestión cultural de fondo. Ayer Agustín Laje, que es un poco el referente pseudo-filosófico del gobierno, salió a comentar, bueno, esto que yo estoy hablando de la extinción del PRO, etcétera, todo lo demás, y que también tiene que ver un trasfondo cultural de por medio. Hay algo de eso, y generacional, diría yo. Hay todo un nivel de jóvenes de, pónganle, 18, 20 a 40 y algo, que se repudrió del pensamiento de corrección política, bien pensante, correctito, modales, digamos, prolijitos del PRO, de ese socialismo que llevaba en la sangre, claramente, bueno, de la política de derechos humanos del PRO, de la política del INADI y el PRO. Ustedes saben que el PRO lo único que hizo fue continuar toda la porquería del kirchnerismo, digamos, dejó toda la porquería de derechos humanos, dejó toda la porquería del INADI. Yo nunca me voy a olvidar de Macri tirando flores en la ESMA, cuando la ESMA tendría que volver a la Armada. ¿Sí? Esto es teléfono para el gobierno también. No sé qué está esperando para dinamitar la porquería esa de derechos humanos que hay ahí en la ESMA.
toda la lacra esa que la mantenemos nosotros todavía, así que hay que recortar, mínimo hay que dejarlo sin laburo, todas las ratas esas que están ahí en la vieja y querida ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. Así que el gobierno también, en fin. Pero digo, el PRO siguió con todo eso y lo terminó pagando en definitiva, su cuestión tibia, su perfil de socialista onda Maricrón en Francia. Y bueno, porque Macri encima, Macri y Macron hasta se parecen, por el espíritu medio trolo y por esa cosa tibia, así le fue, claramente. Así que también hay una cuestión cultural ahí de por medio y generacional, de gente que se hartó de la cosa tranquilita, buenita, mariconcita del PRO, digamos, bien mariconcita. Bueno, a los maricones les va así, claramente. Y así terminó el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. 15 puntos, sepultado para siempre. Ahora la próxima es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con la provincia? Bueno, no sé, aunque sí sé. Esto es, el PRO ni siquiera va a llevar sello en la provincia porque no lo vota ni la abuela, ¿sí? Ni la abuela de Macri, ni la Germu, que debe tener el domicilio en la provincia, que el culo de la turca. Bueno, no lo vota nadie. Tiene 5 puntos de intención de voto el PRO en la provincia de Buenos Aires, probablemente el MIT tenga más intención de voto, ¿sí? O la izquierda. Nada, o sea que ni siquiera va a haber alianza de La Libertad Avanza con el PRO en la provincia de Buenos Aires, porque ¿cuál es el sentido de aliarte con un muerto? ¿Para qué? Entonces lo que van a hacer las huestes de Sebastián Pareja, que es el organizador masista devenido en libertario, de la provincia de Buenos Aires, con Karina y todo lo más, es invitar a algunos dirigentes importantes del PRO a que se sumen, digamos, y los van a poner en algún lugar de la lista, capaz que alguno de ellos les dan el lugar un poco más relevante, quizá el Colo Santilli, Guerritondo, algunos de esos los ponen tipo en un primer lugar o en un lugar, porque tampoco tiene el gobierno en la realidad un candidato atractivo en la provincia de Buenos Aires. Esperpento, no joda a nadie, no, claramente. Un panqueque, además de los peores, tan panqueque como la Dreta. Imagínense que era el que apoyaba a la Dreta, Esperpento, Espert. Bueno, así que Espert me parece que va a quedar reservado para las elecciones jurisdiccionales ahora, de las de septiembre de la provincia de Buenos Aires, las jurisdiccionales. Así que el gran desafío del gobierno es las jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, las elecciones en general del 26 de octubre, pero el próximo es el de septiembre. ¿Qué va a hacer en el resto de las provincias donde todavía hay elecciones jurisdiccionales, como las hubo en Jujuy, Mendoza, San Luis, Chaco, etcétera? Bueno, no sabemos. Por ejemplo, Corrientes, ¿qué va a pasar? Bueno, en Corrientes ni siquiera todavía tenemos fecha de elecciones. El gobernador se está tomando un tiempito para ponernos fecha, no sabemos cuándo, suponemos que es en agosto, por una cuestión de tiempos electorales tendría que ser no más del 24 o 31 de agosto, no más de eso, pero hay misterio, como en la Santísima Trinidad, y todavía no sabemos nada. Y no sabemos qué va a hacer el gobierno nacional acá, si va a jugar o no, o va a ser la Gran Chaco. Muchos creemos que va a ser esto, va a ser la Gran Chaco, va a ir en alianza con el gobierno provincial, con el oficialismo, con Valdés, o si no lo hace en forma explícita, lo va a hacer en forma implícita al menos. Pero tiene más para ganar con Valdés and Company por los diputados que ya tiene de Valdés, que los tiene completamente comprados o adquiridos, para que suene menos fuerte, comprados por el gobierno nacional, y sumaría eventualmente un diputado más y un senador más. Así que para el gobierno, para voto del gobierno, la verdad que eso le es mucho más negocio al gobierno que instalarse en una campaña propia, con partido propio, que lo tiene acá, pero en manos de algunos personajes de oscuros a siniestros. Entonces, antes que meterse en una campaña que le va a asegurar más una derrota que otra cosa y poder perder algunos candidatos y todo lo más probable, repito, es que termine siendo un pacto con el actual oficialismo. Esto acá en Corrientes. Pero bueno, estoy simplemente teorizando e hipotetizando. El tiempo dirá
Lo más importante o la obsesión, con razón, que tenía el gobierno era la Ciudad de Buenos Aires, y la próxima es la provincia, donde se juega la madre de las batallas. Ustedes saben que en provincias como Corrientes, Entre Ríos, inclusive, que tiene un peso electoral un poquito más importante, no se juega nada importante para el gobierno, en términos electorales y en términos de peso en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que es lo que necesita el gobierno, porque aún el gobierno, aunque le vaya recontra bien en las elecciones nacionales de octubre, recontra bien, los números aún así siguen sin darle para tener mayoría propia en el Congreso, por una cuestión de renovación de la Cámara. Pasará a ser la primera minoría si le va recontra bien la Libertad Avanza, pero no le dan los números para tener mayoría propia, no sé si ni siquiera para el quórum, pero bueno, con lo cual necesariamente necesita de la alianza con algunos de los gobernadores, como el nuestro acá, como Frigerio en Entre Ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que veremos qué sucede en términos políticos, cómo va a ir armando el gobierno. El primer paso importantísimo ya lo dio, el segundo es la provincia de Buenos Aires. Repito, salvo que pase algo raro, el gobierno va a terminar ganando probablemente las elecciones jurisdiccionales de la provincia. Es muy probable esto, las de septiembre, y también es bastante probable que gane las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual podría llevar al peronismo a un nivel de piso electoral medio bajo. Cuando digo medio bajo, es abajo de los 30. Atenti con este tema, porque si pasa eso, el peronismo se va a terminar transformando en lo que se venía insinuando hace un tiempo. Esto es una secta paranoica kirchnerista al mando de la tía Cris y del gordo boludo, ex gordo boludo mínimo, digamos. Ese es un poco el panorama que se viene de aquí en adelante, porque los resultados de las provincias ya están mandando. Y si encima pierden la provincia de Buenos Aires, bueno, me estoy adelantando, pero ya estaríamos hablando de otra cosa ya. Ya estaríamos hablando de un escenario de desbande fuerte en el peronismo, que es lo que está buscando el PRO. El PRO ya está buscando la salida a Yeiza. Es lo que está buscando el gobierno nacional, que suceda en las próximas elecciones de octubre, en las distritales el 1 de septiembre en la provincia y en las generales. Si llegan a ganar en la provincia, bueno, le marcan el RIP, el Rest in Peace, el QPD también al kirchnerismo a nivel provincia y a nivel nacional, ¿no? Así que, pero bueno, me estoy adelantando, pero a eso vamos claramente. En el orden internacional y cambiando el ángulo de la información, hay todo un revuelo de fondo bastante importante de lo que está pasando en Ucrania, Ucrania-Rusia, en las negociaciones en Estambul, ¿sí? Ustedes saben, Estambul otra vez vuelve a ser la sede de las negociaciones. Erdogan se anota otra vez un poroto. Erdogan es como una especie de negociador que sabe mediar entre el Rusia, y el resto, y la Unión Europea, y Ucrania, etcétera. Así que vuelve a tomar protagonismo Turquía, siéndose de estas conversaciones. No fue Trump, no fue Putin, porque, bueno, para bajarle el precio a la negociación, evidentemente, tanto Vladimir como Donald están esperando, y ya Donald Trump lo dijo, que está esperando a reunirse primero con su par ruso para después ir a las negociaciones en Estambul. El enano payaso Zelensky fue, no había ni el loro, no lo recibió ni una comitiva de segundo orden de Turquía, y bueno, después se volvió porque estaba pasando un papelón, así que quedaron delegaciones menores, digamos, menores en cuanto nivel de decisión y nivel político, tanto de Rusia como Estados Unidos como de Ucrania, pero delegaciones menores quedaron allí, bueno, nada, hablando del clima, calculo, porque no van a resolver nada importante hasta que le den luz verde. Lo cierto es que la Unión Europea sigue un poco en papel de niña despechada,
y ahora está tratando de embargar todos los activos de Rusia como si esto funcionara para algo. Está haciendo fulbito para la tribuna en realidad, porque ya sabe que tiene completamente perdida la cuestión allí en la negociación entre Ucrania y la Federación Rusa, y que la Unión Europea ya no tiene ninguna injerencia, y que la supuesta ayuda militar que le iba a dar Ucrania y el futuro ingreso a la OTAN y todas esas reverendas estupideces que decían ya quedaron en la nada. Hoy se está jugando cuánto queda Ucrania y si a Ucrania le va a quedar salida al mar. Fíjense lo que estamos hablando. Si a Ucrania le va a quedar salida al Mar Negro. Se va a comer no solamente todo el Donbass, sino el puerto de Odessa y todo lo demás Rusia. Bueno, se está jugando eso. Así que yo diría su continuidad geográfica, prácticamente, su continuidad como Estado a esta altura, casi. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. Así que vamos a ver cómo continúa esta semana esta novela, pero ya yo diría que más allá de que los rusos de tonto no tienen nada y como saben que está colapsado el espíritu ya de defensa de los sucros, van a seguir avanzando y van a seguir tomando territorio. Así que a río revuelto, ganancia pecadores, dice el dicho, y mientras más la puedan dilatar, mejor para los rusos que tienen tiempo, recurso humano y recurso material para seguir avanzando allí en territorio ruso. El enano Zelensky va a ser responsable de probablemente, de cuasi desaparición de Ucrania como Estado nacional. Atenti con la deuda, cambiando el ángulo de la información, con la deuda de Estados Unidos y la calificación internacional. Moody's, ya hoy los mercados están todos medio rojitos, hace un ratito lo comentaba, los mercados globales afuera, porque Moody's, probablemente la calificadora de riesgo más importante del mundo, le bajó la calificación de AAA a AA1, creo que es así, bueno, es una cuestión muy técnica, a la deuda americana. La deuda americana, o el bono famoso, el Treasury que le dicen, de 5 años, y el de 10 para el caso lo mismo, pero el de 5 es el que se toma como referencia, es el considerado bono libre de riesgo en el mundo, es inversión libre de riesgo. ¿Qué significa libre de riesgo? Eso, libre de riesgo. Riesgo cero, nada. Bueno, Moody, no sé si lo banca el Partido Demócrata o qué, a Moody, pero salió a hacer algo a priori raro. Que un bono, que repito, es libre de riesgo, ¿alguien se imagina que Estados Unidos puede dejar de pagar esos bonos? Si en tal caso imprimen. Los yanquis imprimen como locos, yo se la paso, porque el dólar también tiene inflación. Ahora, ¿por qué pueden imprimir? Bueno, porque tienen una confianza en el sistema financiero internacional que lógicamente no la tenemos nosotros, y si nosotros imprimimos, reventamos inflación. Eso está clarito. Ahora, ¿alguien puede creer que Estados Unidos va a dejar de pagar su deuda como para que Moody's le baje la nota? Bueno, quizá por el peso que tiene la deuda americana, que es más que importante. Bueno, no lo sé. Ampliaremos un poquito nuestro informe económico, pero esto está